El tema de hoy se llama el pecado y sus consecuencias. Diga conmigo, el pecado. No, pero como que usted está aquí presente, diga el pecado y sus consecuencias. Allá arriba parece que no vinieron. Diga el pecado y sus consecuencias. Amén. Para eso quiero darle fundamento bíblico al mensaje. Y quiero leer el libro de Génesis capítulo 1 versículo 28. Y luego vamos a ir al libro de Génesis también en el capítulo 2, en el versículo 15 y 16. ¿Está aquí conmigo o no? Si usted trajo su Biblia, la puede abrir, y si la trajo en el celular, usted la puede también prender. De lo contrario, usted lo puede leer en la pantalla que tenemos aquí en la iglesia. Génesis capítulo 1, versículo 28 y Génesis 2, versículo 15 al 16. Dice el Señor en su palabra, que ya está bendecida. Génesis 1, versículo 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra, sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Diga conmigo, y Dios los bendijo. Pero ayúdame ahí arriba, diga, Dios los bendijo. ¿Y de quién está hablando Dios en este momento? Está hablando del varón y de la mujer. Recuerda que el Señor puso sobre ellos su bendición, pero junto con la bendición que Dios te da, Dios también te da una responsabilidad. Porque no hay bendiciones que no demanden responsabilidad de parte de usted. Por eso que hay personas que cuando Dios los bendice, muchas veces pierden la bendición que Dios les entregó. Y esto es porque ellos creyeron que solamente podían ser bendecidos sin tener sentido de responsabilidad. Por eso que en el capítulo 2 del versículo 15 y 16 vemos que el Señor pone sobre ellos una responsabilidad. Mire lo que dice en el versículo 15. Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo, ayúdeme, para que lo labrara y lo guardase. Mira cómo el Señor lo pone en el huerto del Edén y le da una responsabilidad. Le dice a Adán: yo quiero que tú labres la tierra donde yo te he puesto, quiero que la cuides. Versículo 16. Y le da un mandato. Mire, le da un mandato el cual él tiene que obedecer. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre. ¿Qué hizo Dios? Diga conmigo, mandó. ¿Qué hizo Dios? Mandó. El Señor le estaba dando un mandato al hombre y le dice: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente, le dice el Señor, morirás. ¿Está aquí conmigo o no? Diga conmigo, toda bendición demanda una responsabilidad. Lo primero que quiero que sepas es que Dios apunta a Adán un blanco específico y le dice: Adán, lo único que quiero que tú te centres es en obedecer a lo que yo te estoy demandando. Es lo único que quiero que tú puedas apuntar al blanco y darle al blanco. ¿Y qué es eso? Que puedas ser responsable con lo que yo te he dado y no pierdas la bendición que he puesto en tus manos. Usted y yo sabemos que Dios había creado los cielos y la tierra y había puesto en la tierra un huerto donde Dios le da todos los recursos que Adán y Eva necesitaría para que él pueda vivir junto con su esposa. Pero ¿qué es lo que sucedió en ese momento? Que aún a pesar de que Adán tenía todo lo necesario para él vivir en el huerto del Edén, el Señor le dice a Adán: mira, de todo árbol podrás comer, menos de este árbol que está en el centro del huerto, que es el árbol de la ciencia del bien
y del mal, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Está aquí conmigo o no? Mira, el mandato había sido claro, la orden había sido clara, y lo único que Dios esperaba era de que el hombre pueda ser obediente a lo que Dios le estaba mandando. Pero tú y yo sabemos que dentro de la historia, en el capítulo 3 de Génesis, ahí veo gente parada, a ver si se toman asiento por favor. Pero vemos que en Génesis capítulo 3 vemos la desobediencia del hombre. ¿Está aquí conmigo o no? ¿Y cuál fue la desobediencia? De que la mujer había prestado atención a la voz de la serpiente, porque dice la palabra que la serpiente era astuta entre todos los animales que estaban en la tierra. Y esta serpiente era tan astuta que tenía la capacidad de oír a Dios. Ni un animal tenía la capacidad de oír y menos entender lo que Dios hablaba, menos la serpiente. Porque usted y yo sabemos que los animales no tienen la capacidad de razonar como los seres humanos. Pero vemos que la serpiente demuestra todo lo contrario. Porque cuando habla con la mujer le dice: así que Dios te ha dicho. Mira, así que Dios te ha dicho que si tú comes de árbol ciertamente morirás. Pero ¿cómo es posible que un animal pueda escuchar la voz de Dios y pueda entender lo que Dios le había dado al hombre como mandato? Lo que estaba pasando aquí, que la serpiente no era un animal normal como los otros, no era un animal común y corriente, sino que detrás de ese animal había, escuche bien, un espíritu que estaba operando detrás de ese animal. Y usted y yo sabemos que ese demonio o ese diablo es Satanás. ¿Está aquí conmigo o no? El diablo había tomado control del cuerpo de la serpiente. Por eso que tiene la capacidad de poder oír a Dios y entender lo que Dios le había mandado al hombre que él tenía que hacer en el huerto. Por eso que entra en un debate con la mujer y le dice: así que Dios te ha dicho. Pero déjame decirte algo, sino que el día que tú comas de este árbol, ciertamente serás igual a Dios. ¿Está aquí conmigo o no? La pregunta es: ¿por qué la serpiente le dice y serás igual a Dios? Porque ese siempre ha sido el anhelo y el deseo de Satanás, querer ser igual a Dios. Pero tú y yo sabemos que el diablo nunca será igual a nuestro Dios. Por eso que el primero que se rebeló contra la autoridad de Dios fue Satanás, el diablo. Y en su rebeldía se hizo independiente de la autoridad de Dios. Por eso que Dios lo desechó del cielo y cayó en la tierra. Y ahora entra en escena tomando el cuerpo de un animal y queriéndole impartir la mentalidad que Satanás tenía, querer ser igual a Dios. Y le dice: come, Eva, porque si tú comes del árbol que Dios te prohibió que no comas, vas a ser como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. La Biblia dice que Eva vio el árbol y que era codiciable para hallar sabiduría, y extendió su mano del árbol prohibido y comió. Posteriormente se lo entrega a su marido, y cuando los dos comen del árbol prohibido, vemos que el pecado aquí inicia no por haber necesariamente hecho lo que Dios les prohibió que ellos tenían que hacer, sino que el pecado se origina en que ellos primero escucharon la voz de la serpiente, la voz de Satanás. Antes de tú hacer algo incorrecto, primero escuchas voces incorrectas en tu vida. Siempre hay alguien que te está guiando de una manera incorrecta y equivocada. Y eso es lo que pasó con Eva, de que ella estaba prestando atención a la serpiente. Que si ella en primera instancia le hubiera dicho: oye, serpiente, ¿qué vienes tú a decirme a mí? Que yo infrinja la ley, el mandato que Dios me ha dicho que yo no tenía que hacer. Apártate de mí, sal de aquí. Es más,
no es normal que los animales hablen. Así que detrás tuyo debe haber algo que no es natural y no es normal. Recuérdese que el hombre estaba en una etapa de inocencia. Y el hombre hasta ese momento no entendía incluso lo que era pecado. Es por eso que Eva fue arrastrada e influenciada de alguna otra manera por la serpiente. Ahora usted ve que como consecuencia de infringir el mandamiento, de infringir la palabra del Señor, dice la Biblia que Dios llama a Adán en medio del huerto y le dice: Adán, Adán. Y Adán, al escuchar la voz de Dios, dice que tuvo temor y se escondió detrás de los árboles. Y el Señor le dice: Adán, ¿por qué te escondes? Dice: Señor, lo que pasa es que escuché tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo. En ese momento el Señor le dice a Adán: ¿quién te enseñó a ti que tú estás desnudo? Y él dijo: la serpiente influenció a la mujer, y la mujer que me diste me dio de comer del árbol prohibido. Y luego el Señor va a la mujer y dice: ¿qué es lo que has hecho, mujer? Y él le dice: la serpiente me engañó, me manipuló y me engañó, y como consecuencia hemos hecho lo que hemos hecho. Ahora usted y yo sabemos esa historia, que Dios determina sacar a Adán y a Eva del huerto del Edén, porque Dios no quería que el hombre extendiera su mano del árbol de la vida y que el hombre nunca pueda morir, porque ya la condición en la que estaba el hombre era una condición de pecado. Ahora escuche esto. ¿Por qué digo pecado? Porque la palabra pecado, lamentablemente, muchas personas piensan que pecado solamente tiene que ver con tomar, con fumar, con drogarse, con ser un inmoral. Porque la gente piensa que solo eso es pecado. Pero la Biblia no enseña que solamente tomar o fumar es pecado, sino que pecado es todo aquello que tú sabes que es hacer lo bueno, y a pesar que sabes hacer lo bueno, no lo haces. Eso es pecado. ¿Está aquí conmigo o no? Adán y Eva sabían que no deberían haber extendido su mano del árbol prohibido. Sin embargo, lo hicieron, y como consecuencia ingresó el pecado. Entonces el pecado no comenzó con el acto, sino con el escuchar una voz que nunca tenían que haber escuchado. Por eso la palabra pecado significa errar al blanco, y como consecuencia vivir de una forma independiente, al margen de la voluntad de nuestro Dios. Muchos no pecan por ignorancia, sino por desobediencia constante. Porque hay personas en este tiempo, escuche bien, de que saben lo que es lo bueno y es lo malo, y a pesar de eso ellos cometen el pecado. Saben que lo que están a punto de hacer es algo malo, pero lo hacen. ¿Sabe por qué? Porque dentro de todo hombre está ese pecado original. Porque después que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, todos los que nacen de ahí hacia adelante nacen bajo el pecado original. Por eso que toda persona que viene a este mundo nace bajo esa maldición del pecado original. Por eso que queriendo hacer lo bueno no lo hacen, todo lo contrario, hacen lo malo. Yo no sé cuánto han visto personas que saben que estar con no sé si está aquí conmigo en esta hora. Yo no sé si ha visto personas que tú le dices: mira, no hagas esto. Si sigues viviendo la vida que estás viviendo, te va a ir mal. Tú no puedes estar con un hombre cada fin de semana. Yo recuerdo en una oportunidad, una mujer llegó aquí a la iglesia. Esa mujer llegó con un problema de ITS. ¿Está aquí conmigo? Infección de transmisión sexual. Cuando ella pasó por consejería, nos sentamos a conversar y me dijo: apóstol, lo que pasa es que yo he estado viviendo una vida totalmente desordenada, porque yo viví una mala experiencia con un hombre que rompió mi corazón.
Viví esa desilusión, esa traición. Y desde ese día yo dije, yo no voy a tomar al hombre en serio. De ahí hacia adelante comencé a salir con diferentes personas. Y con las personas que salía, yo tenía intimidad sexual. No sé en qué momento he terminado así. Yo la recibí y le dije, mira, ¿sabes qué? Cuando tú te unes con otro hombre, no solamente se unen en un mismo cuerpo, sino en un mismo espíritu y en una misma alma también. Que todo lo que él tiene también es transferido. Por eso que tú estás de esa manera. Ella estaba enferma y estaba en una condición terrible. Le dije, no te preocupes. El Señor tiene el poder para perdonarte y para sanarte de toda enfermedad. Pero es necesario que tú reconozcas tu pecado, que reconozcas que le has fallado a Dios. Y si reconoces que le has fallado a Dios y te arrepientes y te apartas de ese camino, el Señor te va a sanar y te va a guardar y te va a proteger. Ella me dijo, apóstol, yo lo quiero eso. Yo quiero ser sana, quiero servirle a Dios. Sí, pero espérate, déjame decirte la otra parte. Pero si a pesar que yo te estoy diciendo lo que te estoy diciendo, tú sigues viviendo esa misma vida de libertinaje, porque el pecado te promete libertad, pero lo único que te da es esclavitud. Y si tú quieres vivir una vida de libertinaje, no vas a terminar con esa enfermedad solamente, sino que vas a terminar con VIH, SIDA, que es una enfermedad más terrible. No, apóstol, yo no quiero estar en esa condición. ¿Sabe lo que pasó? Llegó a la iglesia, estuvo entre nosotros, perteneció a una de nuestras redes, estaba muy bien, pero no sé qué pasó, una mala experiencia que vivió dentro de la misma iglesia. Porque a veces pensamos que la iglesia del Señor es perfecta. Y la iglesia de Cristo no es perfecta. La iglesia de Cristo es para gente imperfecta, que Dios va a hacer la obra en nosotros para llevarnos a un camino de perfección. Porque la Biblia dice que el que comienza la obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día en el que Cristo venga por nosotros. No sé qué mala experiencia vivió con alguien, que eso la llevó a volver atrás. Se fue al mundo. 3 años después regresó a la iglesia, pero ya no era la misma. Hasta su apariencia. La mujer que yo había conocido, joven, linda, lleno de vida, ahora cuando regresó estaba delgada. No parecía la mujer de antes. Y ella me hizo acordar, apóstol, ¿se acuerda de mí? Y yo le dije, la verdad es que no me acuerdo. Hace años atrás yo vine. Era la persona que tenía este problema. Ahora me han detectado el SIDA. Estoy infectada. ¿Sabes cuántas personas, amado, tienen conciencia de saber lo bueno y lo malo, y aún a pesar de eso hacen lo malo? Aún a pesar de que saben que esto no le conviene y que esto que está aquí sí le conviene. Y aunque este camino es estrecho, aunque este camino es difícil de caminar, pero su final tiene un final de recompensa. Pero hay otro camino que es ancho y es espacioso, que todos quieren entrar por ese camino, pero dice la Biblia que su final es final de muerte. Las personas muchas veces deciden todo lo contrario y deciden ese camino de muerte. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas están cautivas del pecado. Porque el pecado es el que toma control de ellos a tal punto que les habla y les dice, pero mira. ¿Y por qué digo que les habla? Porque es parte de la naturaleza caída del ser humano. En el libro de Gálatas dice que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y que estos se oponen entre sí para que no hagas lo que te conviene. Mientras que el Espíritu te dice, mira, camina en santidad, camina en obediencia, camina en rectitud, camina en justicia, camina bajo la bendición de Dios, en paz, en gozo, en prosperidad, en bienestar general. Mientras que el Espíritu te lleva ahí, la carne, ¿está aquí conmigo o no? La carne, la naturaleza caída del hombre te dice lo contrario. ¿Pero por qué? Si es tu vida, tú eres joven,
Disfruta tu vida. Nadie tiene que meterse contigo. No sé si está aquí conmigo. Porque el pecado te promete libertad. Tú tienes el libre albedrío y escoges si tú quieres quedarte todos los fines de semana hasta las 6 de la mañana, quedarte tomando, fumando, drogando, estar con un hombre, con una mujer. Hazlo. Tú eres dueña de tu propia vida. Nadie se tiene que meter contigo. Y muchos escuchamos esa voz. Y digo muchos porque yo era uno de ellos. Yo era uno de ellos. Y era tan rebelde que decía: conmigo nadie se tiene que meter. Ni mi madre, ni mis tíos, porque para eso yo trabajo. Para eso yo me esfuerzo. Para eso me gano mi dinero. Para hacer de mi vida lo que yo quiero. Y no es que el Señor se quiera intervenir en nuestra vida. No es que el Señor, escuche, quiera controlarnos y manipularnos. Pero hay algo que quiero que sepas. El hombre no fue creado para ser autogobernado, sino que el hombre fue creado para vivir bajo la presencia y la gloria de Dios en su vida. O sea, bajo el gobierno de Dios. Porque cuando el hombre es removido del huerto del Edén, es cuando el hombre sale de la presencia de Dios. Y cuando el hombre sale de la presencia, es cuando el hombre se vuelve corrupto. Es cuando el hombre se vuelve malo. Es cuando el hombre se vuelve perverso. Y cuando hablo de perverso, o de hombre, perdón, no estoy hablando del varón. Estoy hablando de género humano, varón y varona, o varón o mujer. Cuando el hombre sale de la presencia, se hace independiente de Dios y hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Pero el hombre no fue creado con esa capacidad de autogobernarse, sino que el hombre fue creado para depender de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Yo siempre digo, así como el pez tiene que estar en su ambiente en el mar, porque cuando lo sacas del agua, el pez se muere. Así como las plantas y los árboles están en su ambiente, la tierra, y cuando tú lo arrancas comienza a morirse. Así es el hombre. El hombre fue creado para vivir en el ambiente de la presencia y de la gloria de Dios. Pero ¿sabes a qué vino el pecado? Vino a apartarte de la presencia, vino a apartarte de la gloria de Dios, para llevarte a una condición donde caigas en una total corrupción. Por eso que vemos, mi hermano, que el hombre y la mujer salen del huerto y del Edén, y lo primero que sucede es que entre dos hermanos comienza a haber conflicto, entre Abel y Caín. Y usted y yo vemos la historia de que Caín extiende su mano contra Abel y mata a su propio hermano por celo, por envidia, por competencia. Eso nunca hubiera pasado en la presencia de Dios. Eso nunca hubiera pasado en el huerto del Señor había creado para que el hombre ahí habite. Pero cuando el hombre sale de la presencia, es cuando el hombre comienza a perder la imagen y la semejanza de Dios y comienza a vivir en una vida en desenfreno. ¿Está aquí conmigo? ¿Alguien está escuchando? ¿Alguien está aprendiendo algo? Entonces, démonos cuenta lo siguiente, de que el hombre no ha sido creado para autogobernarse. Necesitamos de Dios para que a través de su Espíritu Él nos pueda dar conciencia, discernimiento, intuición, y poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que nos conviene y no nos conviene. Porque el pastor Carlos David no siempre va a estar contigo. ¿Está aquí conmigo o no? No siempre tu líder va a estar ahí. No siempre el mentor, no siempre mi esposa va a estar conmigo a mi lado. Hoy tengo la bendición que mi esposa viaja conmigo. Pero hay momentos, cuando viajé a Chile, viajé solo. No estaba con mi esposa. Estaba expuesto a cualquier situación. Porque todos estamos expuestos al pecado. Pero cuando tú estás con el Espíritu Santo de Dios,
y el Espíritu de Dios es el que te gobierna, es cuando el Espíritu de Dios te redarguye y te habla y te dice: hey, ¿qué pasa? Porque todos podemos ser tentados, y el que diga que nunca ha sido tentado es un mentiroso, porque hasta nuestro Señor Jesucristo fue tentado, pero nunca cometió pecado. Entonces todos somos tentados en algún momento, pero ahí es donde tú vas a determinar si vas a vivir en pecado o vas a vivir en obediencia, porque el pecado es lo que te aparta de la voluntad de Dios, pero la obediencia es lo que te permite vivir bajo el gobierno y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Entonces, en el obedecer a Dios te hace parte de un gobierno, de un reino, donde Dios es el que te gobierna y donde Dios es el que te guía. Pero cuando tú caes en pecado, ya no estás bajo el gobierno de Dios, sino que estás bajo el gobierno de otro reino, y es el reino de las tinieblas, donde ahí Satanás, el diablo, es el que se encarga de hacer de tu vida lo que él quiere. Entonces, en otras palabras, ¿a qué reino usted pertenece? ¿Al reino de Dios o al reino de las tinieblas? Si usted está viviendo en pecado, perdóneme, pero si usted se molesta, no se moleste conmigo, moléstese con Dios y con la palabra, porque esas reglas no lo pongo yo. Antes yo estaba guiado por el gobierno de Satanás, porque no conocía de la palabra, no conocía de Dios. Por eso que yo pensaba que mi camino era recto, pero me daba cuenta que el final de ese camino iba a ser la muerte. Pero el día que Cristo llegó a mi vida, el día que Jesús llegó a mi corazón, ese día recibí a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida, y el Espíritu Santo de Dios vino a morar en mí y pudo darme o restaurar en mí, traer en mí un nuevo nacimiento espiritual, para que a partir de ese nacimiento espiritual yo pueda caminar en obediencia delante del Señor. En Romanos capítulo 6, en el versículo 12, mire lo que dice el Señor en su palabra: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Aquí lo que estamos viendo es que el apóstol Pablo, sí, Dios le advirtió que el pecado está a la puerta. El pecado siempre quiere dominarnos, siempre el pecado quiere reinar en nosotros. Es como una persona dentro de otra persona. Es lo que Pablo está diciendo, que el pecado no reine. O sea, está diciendo: hay un rey que quiere reinarte, quiere gobernarte, y ese es pecado. Y el pecado quiere hacer de tu vida lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y muchos de los que estamos aquí hemos vivido en esa condición. Por eso que nuestra vida era una vida de iniquidad. ¿Por qué iniquidad? Porque no tenía freno. Nada ni nadie nos frenaba. Éramos hijos de desobediencia, hijos de rebeldía. Queríamos salir, tomar, fumar, lo hacíamos. Y si alguien se nos ponía delante de nosotros, los mandábamos a rodar. Le faltábamos al respeto a la mamá, al papá, a los tíos, al abuelo, a la abuela. Muchos incluso lloraban diciéndonos: pero mira lo que estás haciendo. Pero ni las lágrimas de nuestras madres no podían cambiar. ¿Por qué? Porque el que nos gobernaba era el pecado. Pero ¿sabes qué? Ese pecado Cristo lo llevó a la cruz del Calvario. Y el deseo de Dios es que el pecado ya no te gobierne. Que tú no llegues a decir: apóstol, es que yo no lo quiero hacer, pero lo hago. Porque el que dice: no lo quiero hacer y lo hago, es porque el pecado todavía te gobierna. Es porque el pecado todavía hace lo que quiere contigo. Y tú tienes que decirle: ¿sabes qué, pecado? Tú no tienes parte ni suerte en mi vida, porque el que me gobierna a mí es el Espíritu Santo de Dios. Ahora,
Si se lo hará a Dios, de hacerlo fuerte. ¿Sabe? Cuando se habla de pecado hay tanta guerra espiritual. Porque hay muchas personas que pueden estar en la iglesia, pueden estar llevando una Biblia en la mano, pueden estar vistiendo como yo un traje muy bonito y todo, y hablar como evangélico y cristiano, pero vivir una vida de pecado. Usted no sabe cuánta gente que aún está en una iglesia todavía sigue siendo gobernada por el pecado. El Espíritu de Dios y el pecado no pueden morar juntos. El agua y el aceite no se pueden unir. Yo sé que no es fácil. ¿Y por qué no es fácil? Porque yo en mis fuerzas no puedo vencer el pecado. No puedo. Porque esta carne siempre va a querer hacer lo que quiere. Esta carne está viciada. Amado, tenía 16 años de estar en el mundo. Alguien dirá, pero con 16 años de vida, ¿quién puede hacer mucho? Usted no se imagina. Pero a los 16 yo conocí a Cristo como el Señor y Salvador de mi vida. Y hasta esa edad había experimentado cosas terribles que no me enorgullecen, pero fueron cosas terribles. Que cuando me convertí a Cristo y nací de nuevo en el Espíritu, no me era fácil desligarme de ese estilo de vida. Había una lucha. Y usted sabe que yo no llegué por droga, no llegué por alcohol a la iglesia. Usted sabe, no es que fui drogadicto, no es que fui alcohólico, delincuente, que llevó una pistola. Y no por eso, por si acaso, soy mejor que tú. Yo llegué a la iglesia porque tenía un problema terrible, y era la perversión. Porque estaba lleno de vanidad, lleno de orgullo, lleno de soberbia. Y yo creía que podía estar con cualquier persona. Eso me llevó a una vida de libertinaje. Y usted sabe que como consecuencia de eso terminé infectado. Yo tenía que haber estado muerto de SIDA. Porque yo pensaba de que no, yo podía vivir así, no tengo ni un problema. Pero hasta cuando me vi en esa condición, que estaba podrido por dentro, y que la gente que decía que me amaba ya no estaba. Porque cuando tú tienes dinero, cuando tú tienes de todo, todos están al lado tuyo. Pero cuando te quedas sin trabajo, sin dinero, sin recursos, sin las cosas materiales, los que te decían que te amaban, ellos son los primeros en correrse. Gracias, hijo. Escuche esto. Hay pecados, a mí no me gusta enumerarlos, pero hay pecados que, aunque no lo creas, son peores de los que se ven. Porque uno dice, mire ese borracho, mire ese alcohólico, mira ese sicario, ese delincuente. Pero hay pecados que no se ven, pero están dentro de ti. Y esos son los peores. La envidia, el celo, la amargura, el odio, el rechazo, la falta de perdón. Esos son peores. La lujuria, la perversión. Hay gente que solamente te ve y es un pervertido. Y no solamente hombres, mujeres. Tú puedes tener una Biblia, puedes venir a una iglesia, pero si tú no sabes que tu enemigo número uno es el pecado que mora dentro de nosotros, que siempre nos está queriendo llevar a hacer lo malo. Ahora usted dirá, pero ¿cómo, apóstol? Si yo ya estoy en Cristo, yo no estoy en pecado. Pero quiero que entiendas algo. Mientras que estemos en esta tierra y mientras que tú y yo seamos carne, la Biblia dice que el espíritu está apto, pero la carne es débil. Y siempre la carne te va a querer llevar a hacer lo prohibido. Lo que tú sabes que ese hombre es prohibido. Sabes que esa mujer es prohibido.
Sabes que ese negocio es prohibido. Sabes que hablar lo que estás hablando es prohibido. La carne siempre te lleva a hacer lo prohibido, porque la carne te promete placer, la carne te promete deleite, pero trae terribles consecuencias en nuestra vida. Usted se acuerda del rey David. David no estaba, mi hermano, donde debería haber estado, porque dice la Biblia en 2 de Samuel, el capítulo 11 y 12, usted lo puede leer en su casa, que era el tiempo de la guerra. Y David tenía que estar en el campo de guerra peleando con todo su ejército, pero se quedó en su casa, y se quedó ahí en su casa descansando, y no estaba en el lugar que tenía que estar. Por lo tanto, dice que cuando él caminaba en su azotea, comienza a ver una mujer que se llamaba Betsabé y que se estaba bañando a la intemperie. Y dice la Biblia que David la deseó en su corazón. Era una mujer que estaba ya casada, que tenía marido. Es más, David tenía su esposa. Pero a pesar de eso, David sabía que lo que estaba haciendo era mal, y a pesar de eso, él pone su mirada en una mujer equivocada. Y vemos que la consecuencia de su pecado, porque empezó todo con una mirada, pero terminó con una muerte. Porque todo empezó con una mirada a una mujer equivocada. Porque hay miradas y hay miradas. El hombre perverso sabe cómo mirar para seducir a una mujer. Y la mujer perversa sabe cómo mirar a un hombre para seducir a un hombre. Porque hay miradas y hay miradas. Y David pone su mirada en una mujer equivocada. Y lo que empezó con una mirada inofensiva, supuestamente, terminó con la muerte de su esposo, de aquella mujer. Porque él la quería para él. David quería a Betsabé como su mujer y mandó a matar a su esposo. Amados, el pecado no solo daña la vida de una persona, sino que daña a su familia, daña a las personas que te aman, que te quieren. Usted sabe las consecuencias del pecado de David, las consecuencias que él tuvo que lidiar. Él tuvo que ver que la espada no se apartó de su casa. Él tuvo que ver que entre sus propios hijos se mataran. Él tuvo que ver que sus esposas se acostaban con sus enemigos. Todo por haber cometido ese pecado. ¿Por qué? Porque Dios perdona el pecado, pero Dios no te va a librar de las consecuencias. Un hombre vino a la iglesia y dijo: apóstol, yo quiero buscar de Dios porque mi esposa me ha dejado, me ha abandonado, se ha ido con otro hombre. Y yo le pregunté y le dije: pero ¿cómo así? ¿Cómo tu esposa te va a dejar, te va a abandonar? ¿Cuántos años tienes con ella? Me dijo: tengo 15 años con ella. Mi hijo estaba aquí en la iglesia, era parte del ministerio. No voy a dar más información porque no quiero que sepa quién es. Pero el punto es que dijo: mi hijo estaba en la iglesia, yo estaba viniendo de vez en cuando, ella también. Pero un día llego a mi casa y ya no estaba. Había agarrado sus cosas y se había ido. Y me deja una carta diciendo: ya no te aguanto más, ya no puedo estar contigo. Luego me entero que está con otro hombre. Y yo le pregunté y le dije: pero dime, ¿por qué crees que tu esposa ha hecho eso? Y me dice: lo que pasa, apóstol, que yo nunca le he contado, pero yo hace 3 años atrás yo le engañé a ella con una mujer. Y ella supuestamente me perdonó y me estaba dando una oportunidad para seguir juntos. Por eso que desde ahí yo he estado yendo a la iglesia de una manera inconstante, pero he estado tratando de querer buscar de Dios. Pero mira lo que ahora ella me hace. Ahí me doy cuenta que ella realmente nunca me perdonó. Porque si me hubiera perdonado no hubiera hecho lo que ha hecho. Yo le dije: mira, te equivocas. ¿Sabes por qué tu esposa ha terminado en esa condición? Porque es la consecuencia de tu pecado. Porque el que siembra para mal va a cosechar para mal. ¿Cómo es posible que una mujer de su casa
una mujer correcta que ama a sus hijos, que ama a su esposo, de un momento se vaya de la noche a la mañana con otro hombre. Eso no sucede así por suceder, sino que es por la consecuencia del pecado de ese hombre, que al estar con otra mujer, él cayó en adulterio. El Señor le perdonó, pero en vez de él de buscar de Dios para restaurar el corazón quebrantado y roto de su esposa, no. Él venía a la iglesia cuando quería, seguía viviendo su vida como estaba. Entonces Satanás tomó ventaja del pecado de él, minó la mente y el corazón de su esposa y lo llevó a caer en el mismo pecado de él y aún peor, porque esa mujer ya no quería volver. Entonces tú tienes que saber que la paga del pecado, dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Porque todo pecado trae consecuencias. Entonces tú tienes que tomar la decisión de decir: Señor, yo no quiero vivir en esa condición de pecado. Quiero vivir en santidad, quiero vivir en obediencia. Por eso que vemos la vida de David, que su pecado no solamente lo afectó a él, sino que también afectó a sus hijos, afectó a su familia. Otros ejemplos bíblicos podemos hablar de Ananías y de Zafira, Hechos capítulo 5 del 1 al 11, donde ellos trataron o intentaron engañar al Espíritu Santo. Ellos pertenecían a una iglesia, eran creyentes, eran cristianos, pero dice que en ese tiempo, en el primer siglo, los cristianos vendían sus cosas y de lo que vendían sus propiedades lo traían a los pies de los apóstoles para que ellos lo administraran y lo repartieran según la necesidad de la iglesia. Y ellos fueron a vender su propiedad, que la vendieron a un precio, pero cuando trajeron el dinero al apóstol Pedro, le dijeron: en tanto hemos vendido. Pero el Espíritu de Dios le habla al apóstol y le dice: no, ellos están tratando de engañarte, porque ellos no han vendido la propiedad a ese monto, sino que ellos han sustraído el dinero. Y Pedro le dice: ¿por qué han intentado? Le dice a Ananías, primero al varón: Ananías, ¿por qué has intentado engañar al Espíritu Santo? Si esa propiedad era tuya, tú la podías vender y agarrar tu propio dinero, y si quieres no entregar nada a la iglesia. Pero mira, estás vendiendo tu propiedad en tanto dinero y estás queriendo engañar diciendo: Señor, en tanto lo he vendido, aquí estoy trayendo, cuando tú sabes que eso es falso y eso es mentira. ¿Ves estos jóvenes que están aquí? Sí, ahora mismo te van a sepultar. Y ¡pum!, murió. Hora después llega su esposa Zafira, preguntando por el esposo ahí en la iglesia. ¿Dónde está mi esposo? ¿Lo habrán visto? Y Pedro le dice: sí, Zafira, por aquí ha estado. Te pregunto, ¿es verdad que vendieron la propiedad a tanto dinero? Ah, sí, te dijo mi esposo, ¿te trajo el dinero? Sí, lo trajo aquí, pero en tanto lo vendieron. Claro, sí, así lo vendimos. Y Pedro le dice: ¿ves estos jóvenes? Sí, han venido de enterrar a tu esposo, y ahora a ti también te van a enterrar, porque has consentido el pecado de tu esposo. Y así hay muchas familias dentro de la iglesia que consentimos el pecado de nuestros esposos y de nuestra esposa, y nos olvidamos que la salvación es personal. No porque yo soy salvo, mi esposa será salva. No porque mi esposa es salva, mi hijo será salvo. La salvación es personal, y yo necesito ser ejemplo a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis padres, a la gente que vive conmigo, que yo tengo que amar a Dios por encima de lo que amo a los demás. ¿Está aquí conmigo o no? No puedo permitir que mi amor por un ser querido pueda cegarme y hacer que yo participe del pecado de otra persona. Todo lo contrario, si yo sé que está pecando, no lo voy a acusar, no lo voy a señalar, no lo voy a juzgar. ¿Qué voy a hacer? Le voy a hablar con amor y le voy a decir: estás mal, estás equivocado. Zafira le podía haber dicho a Ananías: mira, ¿por qué quieres engañar al apóstol? Mira, si no quieres dar tu diezmo,
no diezmes. Si el diezmo no es obligatorio. ¿No quieres ofrendar? No diezmes. Si la ofrenda no es obligatoria. Nada de lo que le des a Dios es por obligación. Todo lo que tú le des a Dios es de corazón. Pero no vengas a engañar a la gente. Mira, vendí la propiedad y voy a dar esto. La vendí a 10, aquí están los 10. No engañes. Que eso es tu diezmo cuando no es tu diezmo. Que esa es tu ofrenda cuando no es realmente la ofrenda que deberías dar. Necesitamos nosotros darle lugar al Señor y decir: Señor, no me permitas pecar. ¿Sabe? Cuando empecé a servirle a Dios, una de las cosas que yo siempre oraba, Pastor Nick, es que yo no quería vivir en pecado, porque había hecho lo malo durante muchos años. Y le dije: Señor, ayúdame a no fallarte. Ayúdame a no pisar tu sangre preciosa. Ya no quiero tentar contra mi vida. Ya no quiero dañar a mi esposa. No quiero dañar a mis hijos. No quiero dañar a mi madre. No quiero dañar a las personas que me aman, Señor. Porque el estar en pecado le abre puertas al enemigo. Porque ahí es donde el diablo es cuando comienza a tomar autoridad. Recuérdate que la serpiente no tenía autoridad contra Adán y Eva, sino hasta el día que Adán y Eva cometieron pecado. Porque el pecado es la licencia que Satanás necesita para atacar tu vida, para hacer de tu vida lo que el diablo le pega la gana. Porque el diablo dice: mira, ese no tiene freno, ella no respeta a nadie, él no respeta a nadie. Podemos usarlo como un instrumento en nuestras manos para traer envidia, celo, muerte, destrucción, adulterio. Hay tanta gente que por vivir en pecado el diablo los usa como quiere y cuando quiere. Pero cuando alguien está en Cristo Jesús, sabe que ya no está en tinieblas, sino que ha pasado de tinieblas a la luz, que ha pasado de maldición a bendición. Pero que somos conscientes que el que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Te crees firme? ¿Te crees fuerte? No, yo sé lo que hago. Yo me controlo. Antes de la caída viene el orgullo. Repito, antes de la caída viene el orgullo. Y el orgullo a veces te ciega y te hace creer que no, yo a mí no, que yo voy a hacer lo malo. No hay problema. No, voy a hablar con mi ex, no hay problema. No te preocupes, mi amor, voy a hablar con mi ex, voy a conversar con ella y luego regreso. Y al final termine en un hotel fornicando con la ex o con el ex. Porque te olvidaste que el espíritu está apto, pero la carne es débil. 27 años en Cristo. Algunos hijos míos espiritualmente me vieron en Navidad, Año Nuevo, quebrantado, llorando. Decía: papá, ¿por qué está llorando? Porque un año más, pudiendo levantar mis manos limpias, sin manchas, pudiendo decirle: Señor, un año más viviendo en santidad para ti, viviendo en obediencia para ti. Y no con esto quiero decir que yo soy perfecto, porque yo no he venido aquí a idealizar, a que tú me idealices y que creas que yo soy perfecto, porque no ha sido fácil. Los que más atacados son, ¿sabes quiénes son? Los pastores. ¿Sabes quiénes son los más atacados? Los ministros, los ancianos, los líderes, mentores. Porque saben que la caída de un pastor es la caída de una iglesia. La caída de un mentor es la caída de una casa de paz. La caída de un anciano espiritual, de un ministro espiritual, es la caída de toda una red. Entonces yo tengo que saber que yo tengo que ser testimonio primero para Dios, porque Él todo lo ve, Él todo lo conoce. Usted no sabe lo que yo pienso, usted no sabe mi anhelo, no conoce mis deseos, usted no conoce mis motivaciones, pero Dios sí la conoce, Dios sí la sabe.
Por eso que cuando alguien dice, yo quiero saber cómo es el apóstol Carlos David, ¿sabes cómo tú te vas a dar cuenta quién soy yo? Mira mis frutos, mira lo que he podido lograr en Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca respalda a alguien que está chueco en su vida. Hay gente que a veces decimos, pero él es bien chévere, ¿por qué le va todo mal? ¿Por qué nada le funciona? ¿Por qué siempre anda enfermo, anda endeudado, anda quebrado? ¿Sabes por qué? Porque tú ves y juzgas lo exterior, pero por dentro el que conoce el corazón es nuestro Dios. Y cuando Dios ve a alguien, mi hermano, que se esfuerza y que le pide al Espíritu Santo que le dé la fuerza necesaria, que le dé la gracia de Dios para caminar en santidad, el Señor lo ve, el Señor lo conoce, y Dios recompensa la obediencia y el esfuerzo de esa persona. Ay, papá, mira a alguien que está al lado y dile, usted tiene que tomar una decisión. Tiene que tomar una decisión. Vivir en santidad y en obediencia, Vivir en santidad y en obediencia, o vivir una doble vida en pecado. o vivir una doble vida en pecado. En México hice un llamado a unas familias para venir a los pies de Cristo. Y yo veía al varón parado así, su cara todo serio. La esposa al costado que la miraba y le decía, vamos a entregarle nuestro corazón a Cristo. Y él con su cara así molesta, como diciendo, no me molestes. Y la mujer con miedo, algo con temor, vamos. Y yo miraba esa escena. ¿Sabe quién se acercó a decirle vamos al frente? Su hijo de, creo que tendría 7, 8 añitos. Un niño como Daniel, mi amor, como nuestro hijo, se acerca y le hacía al papá, papá, vamos, entrégale tu vida a Cristo. Papá, vamos. Porque el niño veía que todos los padres de los niños que habían estado ahí pasaban al frente, que todas las familias, los matrimonios pasaban al frente, menos el niño con su papá. Eran los únicos que se quedaban. Al ver yo esa escena, que el niño lo estaba forzando a su papá, y su papá como que lo recriminaba diciendo, no me molestes, yo me acerqué, dejé a todos y me acerqué a ese hombre y le dije, Dios te ha hablado por mi boca y no haces caso. Te está hablando por tu esposa y no haces caso. Ahora está usando a un niño, le dije, y no quieres pasar al frente. ¿Sabes por qué? No es porque no estés preparado para esto, porque alguno dice, no estoy listo, no estoy preparado, todavía soy joven. ¿Sabes por qué no estás preparado según tú? Porque quieres seguir pecando. Mientras que tú quieras seguir pecando, para ti venir al altar y entregarle tu vida a Cristo va a ser para ti algo muy difícil. Mientras que tú quieras seguir fumando, usted no va a cambiar. Vino una vez una madre con su hijo, apóstol, a mí me han dicho que usted ora por milagros, usted puede sanar a mi hijo, usted puede liberar a mi hijo, porque Dios lo usa en milagros a usted. Aquí lo he traído para que ore por él. Y yo lo agarré al chico y le dije, pregunto, ¿qué? ¿Quieres seguir fumando? Me miró. Él nunca pensó que yo le iba a preguntar eso. Dime, ¿tú quieres seguir fumando? Y se puso así de costado, dándole la espalda a su mamá, y me mira y me hace. Si el grano de trigo no cae en tierra, no llevará fruto. Hasta que tú y yo no caigamos muchas veces a lo más bajo, hasta que usted y yo no caigamos muchas veces en lo más bajo, no vamos a entender. Porque la necedad del hombre y la mujer es tan terrible que hasta que no nos quedamos sin nada en la vida, sin salud, sin dinero, sin familia, sin esposo, sin mujer, no queremos cambiar. Yo le dije a su mamá, mira, ven hermanita, ven, su hijo quiere seguir fumando. Y mientras que él todavía quiera seguir fumando,
él no va a poder dar un paso de fe. Cuando él se canse y se dé cuenta que la marihuana lo está matando, cuando él se dé cuenta que la cocaína le está afectando las neuronas, hasta que él se dé cuenta que ya va a su segundo ingreso al penal, hasta que él no se vea que ha perdido la salud, ha perdido la vida. Muchas veces esperamos ese momento para decir: Señor, ayúdame, sáname, libérame, cámbiame. No esperes el último momento. Te lo dice alguien que le entregó su vida a Cristo a los 16 años de edad. Y si hay algo que no me arrepiento, ¿sabes qué fue? Entregarle mi vida a Jesucristo. Escuche esto, no ha sido fácil para mí. Este muchacho me dice a mí, cuando me fuiste a recoger al aeropuerto, me dijo: papá, qué difícil es servirle a Dios. ¿Y sabes lo que yo le respondí? Qué difícil es querer vivir sin Dios. Eso es difícil, Peter. No es servirle a Dios, es querer vivir sin Dios. Eso es difícil. Porque si hasta el día de hoy, y voy a sacar el título de apóstol pastor, ¿sí? Pero si hasta el día de hoy tengo mi esposa, tengo mis 4 hijos, que aquí tengo 2, y que una pastora está por ahí, mi hija Maricielo, y el otro está en escuela bíblica de niños. Si hoy tengo mi familia sirviéndole a Dios, es gracias a nuestro Padre Celestial. Y no hay nada más maravilloso que tú y yo podamos tener. ¿Sabes qué? Una familia. Y te voy a decir algo, vale la pena. Porque puedo mirar a mis hijos al rostro. Puedo mirarlos a ellos sabiendo que no estoy ocultando. Gracias, mi amor. Gracias, mi vida. Vale la pena. Vale la pena luchar contra ese pecado que quiere hacer que volvamos atrás. Tu problema no es la enfermedad que has venido. Yo he venido porque oren por mí, porque estoy enfermo, un pariente enfermo. La enfermedad entró por un pecado. No, yo he venido porque estoy en pobreza, estoy endeudado, estoy quebrado. Tu problema no es el dinero, el problema es el pecado. Porque el dinero se trabaja, el dinero se hace, se trabaja, se alcanza. Pero ¿de qué te vale tener dinero cuando lo pierdes haciendo lo malo? El problema no es la sanidad. Dios ahora te sana. Ahora así, mire, así. Voy a orar por ti ahora. Y el poder de Dios te va a sanar. Y el que no podía caminar va a caminar. Porque usted cada semana ve aquí gente siendo sanada, personas siendo liberadas. Pero muchas de esas personas se sanan y se liberan y regresan al pecado donde Dios los sacó. Por eso Dios le dice a la adúltera: no peques más, para que no te venga algo peor. ¿Está aquí conmigo? Tú tienes que agarrar todo lo que te está haciendo pecar y sacarlo de tu vida. Sácalo, arráncalo de tu vida. Todo lo que te aparte de Dios, arráncalo. Di: Señor, yo no lo quiero. Ayúdame, Señor, a amar lo que tú amas. Y quiero odiar lo que tú odias, porque tú amas al pecador, pero odias el pecado. Y quiero aprender a amar lo que tú amas y aborrecer y odiar lo que tú odias y aborreces. Hasta que tú no odies el tabaco, no lo vas a soltar. Hasta que no odies el adulterio, tú no lo vas a soltar. Entonces necesitamos que el pecado, llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos renunciar y decirle: Señor, estoy aquí en la iglesia, me he convertido, estoy en Cristo, me estoy esforzando a caminar una vida cristiana, pero todavía
cometo pecados. No te preocupes. Yo no te quiero juzgar y Dios no te está juzgando. Pero tienes que arrepentirte. No pienses que puedes vivir una vida cristiana teniendo un pie en Cristo y un pie en el mundo. No hay nada peor que la hipocresía. No hay nada peor que la hipocresía. Por si acaso, ser hipócrita no es ser cristiano y cometer un error. No estoy diciendo eso. Porque aquí el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos en algún momento hemos cometido un pecado. Todos. Y el que me diga a mí que no, usted está ya pecando porque está mintiendo. Lo que yo estoy diciendo es que vives de hipocresía. Porque es como que yo estoy hablando del pecado y saliendo de aquí me voy con mi amante. Es como que estoy predicando aquí y saliendo de aquí me voy a tomar un vino, un whisky. ¿Sabes lo que te voy a decir? En esta nueva temporada el Señor va a exponer tu pecado. El Señor va a exponer tu pecado y lo va a hacer público. Porque de Dios nadie se burla. Voy a volver a decirlo, de Dios nadie se burla. Si hoy no te arrepientes y dices, ya no le voy a escribir a esa mujer que no es mi mujer, ya no le voy a escribir a ese hombre que no es mi marido, no es mi esposo, ya no voy a seguir haciendo de mi vida lo que quiero, lo que se me da la gana. Si tú hoy reconoces que necesitas arrepentirte, ¿sabes? Yo no sé por qué. No sé por qué estoy tocando este tema. Estamos en expansión. Pero yo creo en mi corazón que hay mucha gente aquí que necesita arrepentirse porque no está haciendo las cosas bien. No quiero verte mal. No quiero verte que te mueras de cáncer, que te mueras de sida, que te mueras en miseria, en pobreza, en escasez, que te mueras solo y te vayas al infierno. No. Si tengo que ser una voz profética para ti, decir basta ya. Cristo Jesús, Él es el único que te puede dar el poder para vencer el pecado y vivir cada día una vida victoriosa. Porque todos los días estamos expuestos a hacer lo malo. Pero recuérdate que mayor es el que está con nosotros que el que está allá afuera. Y que sí se puede vivir en obediencia, en santidad. Sí se puede. Hola, bendiciones. Si nos están viendo, te invito a que hagas la oración más importante de tu vida. Repite conmigo esta oración. Padre Celestial, en esta hora yo reconozco que soy pecador y que mis pecados me apartan de ti. Creo en mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios que murió por mis pecados y al tercer día Él resucitó. Hoy confieso con mi boca públicamente a Jesús de Nazaret como el único Señor y Salvador de mi vida. Si has hecho esta oración, déjame decirte que ahora eres un hijo o una hija de Dios. Si este video ha sido de bendición para tu vida, comparte y suscríbete a nuestro canal y aprieta la campanita para que te llegue una notificación. Bendiciones.